Muy Lilian, se lee la bueno, cortina. espero se encuentren muy bien. En este momento voy a silenciar los micrófonos de todos para que me escuchen bien las indicaciones y ahí si ustedes ya terminaron la clase, pues me preguntan, ¿listo? Que les estoy silenciando el micrófono a todos, por favor, déjenmelo así silenciado y yo les doy la orden para que puedan hablar, ¿vale? Bueno, entonces, ya ustedes trabajaron una hora solitos, ya me imagino que ustedes pudieron haber adelantado algo. Si no es así, no hay ningún problema. En este momento yo les voy a aclarar dudas y ustedes pues desarrollarán el taller, ¿vale? Miren, si ustedes no me colaboran con esos micrófonos apagados, vamos a empezar a tener problemas, porque para todo hay un tiempo, ¿listo? Entonces, Preteos. Resulta que la clase de hoy se llama cambios químicos de la materia. La clase pasada vimos que son los cambios físicos y esos cambios físicos también pueden ser reversibles. Si ya alguno de ustedes echó una buscadita, echó una miradita, ¿qué son los cambios químicos? Pues la primera palabra que le apareció es que son irreversibles. Es decir, que después de que se haya realizado el Profe, ¿puedes subir un poquito el computador? Claro que sí. Gracias. Después de que se haya realizado el proceso químico, básicamente es imposible devolver ese proceso y por esa razón la palabra irreversible es sinónimo de cambio químico. La clase pasada, cuando trabajamos los cambios físicos, les decía que son reversibles. El agua se puede volver a congelar. Nosotros nos podemos embarrar y bañar las veces que sea necesario. Podemos pintar esta pared las veces que sea necesario. Si queremos escribir muchas veces sobre este vidrio que uso como tablero, borrar y volver a escribir, pues la cantidad de veces que sean, no hay ningún problema. Pero los cambios químicos son irreversibles. Yo no me puedo devolver en el proceso, es imposible y eso precisamente se da por las características físicas y químicas que cuentan las sustancias. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo hago una reacción química, es decir, cuando se da el ingreso de una sustancia y la salida de otra, eso es una reacción química. Entonces, por ejemplo, si yo respiro oxígeno y sale dióxido de carbono, eso es una reacción química. Y en este caso es irreversible. Si yo respiro oxígeno, ¿sale oxígeno? Dióxido de carbono sale. Si yo respiro oxígeno, No, profe. No, profe, sale óxido de carbono. Y eso es porque yo estoy respirando oxígeno, mi cuerpo recoge los desechos en forma de dióxido de carbono y eso es lo que yo boto según la respiración. Siempre que haya una reacción química, vamos a tener un cambio en la materia. Siempre que yo tenga contacto con X reacción, vamos a cambiar la materia. ¿Listo? Entonces, Profe. señor, Profe, se la escucha entrecortado. eso es por el internet, hijo. No se preocupen que igual subo la clase a Classroom por si acaso. ¿Listo? Pero es por la capacidad del internet. Córrete un poquito a ver si de pronto hay mejor señal. Entonces, hablamos de esos cambios químicos de carácter irreversible y cuando tenemos presencia de algo que se llaman reacciones químicas. Esa reacción química entonces es el ingreso de una sustancia y la salida de otra. Ingresa una sustancia y sale otra completamente diferente. En este caso entonces vamos a hablar de esos cambios de la materia en cuanto a los cambios químicos. Si yo quemo una hoja de papel, ese proceso se llama combustión. ¿Y qué es la combustión? Cuando se da la quema. Cuando se quema algo. Si yo quemo un cigarrillo, por ejemplo, eso es combustión. Le prendí fuego al cigarrillo, estoy quemando la materia y ese proceso del oxígeno, la reacción, está haciendo combustión. La quema de la gasolina, yo en este momento estoy haciendo un proceso de combustión que es quemar oxígeno. Yo estoy respirando oxígeno y lo estoy quemando, estoy botando dióxido de carbono.
Hacemos combustión cuando prendemos un fósforo, hacemos combustión cuando un carro arranca y bota el humo, el smog. Eso es un proceso de combustión, la quema de algún tipo de sustancia. Cuando yo prendo la madera, cuando los papás hacen el asado, ellos están haciendo combustión, están quemando algo. Y yo no me puedo devolver en ese proceso. Después de que yo queme un cerillo, que es un mismo fósforo, ya graves, ya no puedo devolver nuevamente a hacerlo fósforo. Después de que yo queme el oxígeno que estoy respirando, pues ya no puedo volver a exhalar oxígeno como tal. ¿Listo? Veo unos que están muy distraídos, están bailando sobre la silla, están molestando y no están tomando apuntes de lo que yo estoy hablando. Profe, qué pena. ¿Será que puedes voltear un poquitico el celular? ¿Cómo, Mariana? ¿Será que puedes correr un poquitico el celular? ¿Cuál celular, mi amor? Bueno, el computador, La cámara. lo que tengas. Ah, que les corro La cámara. Claro que sí. ¿Listo? ¿Ahí se ve mejor? Sí, señora, gracias. Entonces, hablamos de combustión como proceso químico cuando se da la quema de algo. Si se incendia un edificio, si se incendia un avión, si un volcán hizo erupción, pues simplemente cambió la materia, se transformó y yo no puedo devolver el proceso. Otro es la digestión. En el caso de la digestión, también es un proceso químico porque tiene una reacción donde ingresa una sustancia y sale otra completamente diferente. Entonces, por ejemplo, yo como galletas, pero ya no defeco galletas. Es un cambio definitivo de la materia, que cambió la estructura de la materia. Y cuando cambia la estructura, no la forma, sino la estructura, pues es un cambio químico. Entonces, por ejemplo, me comí un bombombón y ya no salió un bombombón, salió una sustancia completamente diferente. Distinto sucede cuando comemos mazorca. La próxima vez que usted coma mazorca, va a ponerle cuidado a su popó y se va a dar cuenta que los granitos de mazorca, si usted no los masticó, van a salir allí. Eso simplemente es un cambio físico, porque está cambiando de color o de textura, pero no cambió la estructura de la composición de la materia. Sigue siendo... Profe, por una pregunta. Dime. Cuando usted come remolacha, ¿por qué el excremento que uno bota, el popó, le sale como morado? Sí, profe, sale de otro color. Los alimentos tienen unas sustancias que nuestro cuerpo no puede sintetizar. ¿Qué es sintetizar? El alimento llega al estómago, el estómago lo destruye y por esa razón se convierte en heces fecales. Pero en el caso de la remolacha, en el caso de la mazorca, en el caso del tomate y de otras sustancias que nosotros consumimos, el cuerpo no las sintetiza. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estamos defecando esa misma sustancia. Es decir, mi cuerpo no puede destruir el color morado de la remolacha y por esa razón el popó sale morado y a veces, no siempre, a veces la orina sale un poquitico más oscurita de lo normal y eso Sale amarilla. lo mismo. Sí, sale amarilla, pero cuando Amarilla, casi naranja. digamos que es como un amarillo quemado, es un poquitico más oscuro. Y eso es precisamente por la síntesis de los alimentos que se hacen. ¿Pero por qué es un cambio químico? Porque la sustancia que ingresa sale siendo otra completamente distinta. Ustedes no me pueden decir, profe, yo soy un cuerpo glorioso que como papas y defeco papas. No, eso es mentira. ¿Listo? Siempre que hagamos procesos de digestión, vamos a tener un cambio químico. Hay unas excepciones. Claro, usted me puede decir, profe, cuando yo era chiquito me tragué una moneda y defequé la moneda. Pues claro, porque es que su cuerpo no está adaptado para destruir cosas materiales como las monedas o una bola de piqui, ¿cierto? Pero si es un alimento normal, pues entonces hablamos de un cambio químico, ¿listo? Sigamos. Otro cambio químico se llama la fermentación. Y la fermentación se da cuando las sustancias cambian su composición desde el punto de vista generalmente del sabor o de la descomposición de la materia. Resulta que su mamá le echó jugo de mora para las onces y usted en el primer descanso se tomó un poquito y lo guardó y ya se le olvidó que su mamá le había echado el jugo, se lo llevó para la casa. Al otro día cambió de maleta.
y volvió nuevamente por la maleta donde tenía el jugo 2 o 3 días después. Cuando usted va a destapar el tarro que tenía el jugo, se va a dar cuenta que eso tiene presión, como la presión que hace la gaseosa. Y usted lo destapó e incluso hay algunos jugos que incluso se botan, se rebosan y alcanzan a lavarlos. Y eso es porque se fermentaron. ¿Qué es la fermentación? Llegaron las bacterias, descompusieron la materia, es decir, se tomaron el juguito, defecaron eso, y es lo que su merced se da cuenta que ese jugo que se dañó, que se vinagró. Si alguien ha ido al campo o acá mismo en la ciudad y ha tomado chicha, es porque la fermentación de Profe, eso sabe feo. déjenme hablar, amores, el agua de panela o de la fermentación, profe. se fermenta, se va descomponiendo. A este Se proceso, siente como fuerte, ¿no? dime, Mariana. La chicha o el masato, cuando uno lo deja fermentar fermentar, ¿sí? Sí. Siento que sabe como un poquito todo como Amargo. fuerte. Sí. Sabe más amargo. Fuerte, sí, eso se da Una pregunta. precisamente por las bacterias que se tienen, Carlos. Profe, mi pregunta es que, digamos, mi mamá me dice que si uno mira, ¿cómo se llama eso? El masato ¿Mira qué? le da el sabor, se daña. Otra vez porque no entendí. ¿Tu mamá te dice que qué? Que el masato, si uno lo mira, se daña. Digamos que yo estoy ahí con tu mamá porque hay comidas que son celosas. ¿Celosas en qué sentido? En que no todas las personas tienen la misma energía. Entonces podemos llegar a dañar los alimentos. Solamente con una mirada, comprobarlos o con manosearlos, por decirlo de alguna forma. Hay alimentos que son bastante celosos, digamos en el caso del masato, y hay muchos mitos también alrededor de ellos, ¿no? Eso también viene desde la creencia que uno tenga. Entonces, por ejemplo, si a ti te criaron diciéndote que no puedes mirar el masato porque se va a dañar, pues tú lo vas a hacer. Y posiblemente el día que lo hagas, el masato se dañe. Y eso es porque es una creencia, un mito. Pero sí es cierto que hay algunas sustancias que cumplen con esas normas, que cumplen como con esas leyes. Digamos, hay algunas partes del cuerpo de nosotros que son inconosas. Por ejemplo, las uñas. Hay gente que se rasca, se hace la carachita, se pela y de inmediato se incona, empieza a salir pus. En cambio, hay otros que no, hay otros que se van de cabeza contra el mundo y se rasparon absolutamente todo y al otro día ya tienen caracha como si nada y no les sale pus. Entonces, sí son situaciones que se tienen que ir como evaluando. Pero sí, tu mamá tiene razón. Digamos que cuando uno es en la cocina suele pasar. Señor. Profe, Listo, gracias, profe. Charik. profe, es que a veces mi abuelita dice que uno no puede tocar el masato porque tiene una mano, ¿cómo es que digo? Como una mano... Como muy pesada. Una mano pesada, eso es una mano pesada que tiene ¿qué? Que tiene como una mano pesada, que tiene como sus sentimientos pesados. Eso Y dice por eso las es abuelitas que cuando no las toque las mamás. sopas y eso. Y a veces nos sacan corriendo de la cocina precisamente por lo mismo. Porque nosotros tendemos, bueno, digamos que no en todos los casos, pero sí podemos llegar a dañar los alimentos. Eso es lo mismo que probarlos. Vaya, pruébeme la sopa a ver cómo le quedó. Y usted va y prueba la sopa y vuelve y le mete la cuchara. Pues resulta que las bacterias Y se daña. en la boca las pasaste a la sopa y se daña, tal cual como está diciendo Michael. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con las cosas. Pero bueno, sigamos. Entonces estamos hablando de combustión, es quemar, es prenderle fuego a algún tipo de materia. De digestión es llevar a la boca algún alimento, que eso que se trague, porque ahí hay un término muy importante y es tragar. Nosotros tragamos cuando el alimento ha pasado ya por la tráquea. Comer es llevarse el alimento a la boca y tragar es pasar el alimento por la tráquea. Por eso hay gente que mastica feo con la boca abierta y se le sale la comida y el otro le dice, uy, no trague de esa forma. Realmente está diciéndole lo correcto, porque no está haciendo un buen proceso en el momento de hacer ingestión. ¿Listo? Digestión es tragar una sustancia, salida a otra completamente diferente. Para el caso de la fermentación, que se dañe, que se fermente, que genere algún tipo de afectación en la estructura y que el aguapanela se convierta en chicha, o que el aguapanela se convierta en vinagre,
o que el jugo de piña se convierta en vinagre también, o que el jugo de uva se convierta en vino. A eso se le llama fermentación. La leche es un vivo ejemplo de la fermentación. Cuando la leche se fermenta, se convierte en kumis. Entonces ahí también tenemos fermentación. ¿Qué es lo que sucede con la fermentación? Que son bacterias. Siempre que nosotros tomemos algún producto fermentado, es bacteria lo que estamos comiendo. Son bacterias buenas, no nos van a hacer daño. Lo máximo que nos puede pasar es una diarrea terrible, pero es lo máximo. De resto no nos va a hacer ningún otro tipo de daño, porque las bacterias, nuestro cuerpo, pues tienen la capacidad de adaptarse a ello, ¿vale? Sigamos, entonces, otro proceso. Entonces podemos estar hablando de la radioactividad. Radioactividad. Resulta, y aquí les voy a contar un poquito de historia, que por allá en 1986 había una planta nuclear que se llamaba la planta de Chernobyl. Y esa planta, sí, profe, y explotó ya mucha radiación. ajá, esa planta nuclear genera mucha radiación, porque son las planticas que aparecen en Los Simpsons, donde trabaja Homero Simpson. Eso se llaman los reactores nucleares, y ellos por dentro tienen unos átomos. Esos átomos están en constante movimiento, se están chocando constantemente. Y se explota un reactor nuclear. Esa energía se llama radiación. Cuando nosotros cogemos la regla, que ya había puesto este ejemplo antes, cuando nosotros cogemos la regla y la frotamos contra el cabello y luego intentamos levantar un papel, él me lo levanta, eso se llama estática. En el caso de la radiación es porque los átomos se chocan unos con otros y al chocar se liberan una energía. Esa energía es radioactiva. ¿Qué significa? Que coge las células de un ser vivo y las va descomponiendo, las va matando. Entonces, por ejemplo, esta radioactividad es uno de los cambios químicos más agresivos que tenemos en la naturaleza, porque el hecho de exponernos a la radiación nos puede incluso llegar a matar. Y más que matar es que nos descompone, porque resulta que no nos mata en el instante, sino que nos mata con el paso del tiempo. Entonces es una muerte muy lenta y que va a doler demasiado. Por esa razón, la radioactividad es uno de los cambios químicos más agresivos que se tiene. Cambia la estructura, cambia la composición de la materia. Por ejemplo, tenemos hoy en día, a pesar de que eso fue en 1986, hoy en día tenemos gente producto de la radiación de Chernobyl y tienen 3 piernas, o tienen 4 brazos, o tienen 3 ojos. Y eso se da, o nacieron sin algún... Nacen sin cabeza los bebés. Y eso se da porque en el momento de engendrar el bebé, el óvulo y el espermatozoide cambian su estructura del ADN. Y por tanto, nacen con tantas enfermedades. Daniela, tú tienes la manita arriba hace un rato, Daniela Mejía. Cuéntame. Sí, profe, detrás de esas flechitas hay algo escrito. Cuéntame, mi amor, dime. Profe, detrás de esas flechitas de combustión, digestión y fermentación hay algo escrito. No, señorita. Ah, ok, gracias. Profe, una pregunta, ¿para qué se usa la radiación en esos países? Lo que pasa es que la energía nuclear, que es la que produce la radiación, genera energía, como su nombre lo indica. Entonces, es la que les permite a ellos tener luz eléctrica en casa. Es la que les permite tener todo lo que tenga que ver con los electrodomésticos. Nosotros acá en Colombia tenemos otros tipos de energías. Nosotros tenemos hidroeléctricas. Si alguien ha pasado, por ejemplo, por Cibaté, se ha dado cuenta que hay una laguna que huele muy, muy feo. Esa se llama la Laguna del Muña. Uy, sí, profe, eso huele horrible. El río Bogotá, porque resulta que ella tiene unos tubos que cuando uno va para Mesitas ve unos tubos gigantescos y esos tubos lo que están haciendo es que transportan el agua hacia unas turbinas y la turbina hace que se mueva como la hélice de un barco y en el momento en el que se mueve ella produce electricidad. Nosotros nos movemos, Bogotá se mueve gracias a la Laguna del Muña, pero no lo hacemos en un 100%. Más o menos, esa laguna cubre un 40% de la electricidad que consume Bogotá a diario. El resto es consumida gracias al páramo de Sumapaz, donde también hay lagunas grandotas, pero son lagunas limpias, no como la de allí, que es el río Bogotá. Esas lagunas limpias también generan energía. Pero como allá en esos países no tienen esa posibilidad de tener tantos recursos naturales, pues entonces ellos se inventaron la energía nuclear y a partir de ella el tema de la radioactividad, que es tan complejo.
¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar de otro proceso en cuanto a los cambios químicos, que es el cambio de estructura de la materia, cuando hay algún tipo de liberación de energía, cuando hay algún tipo de liberación de calor. Entonces estamos hablando generalmente de la temperatura. La temperatura también puede llegar a cambiar la estructura de la materia. ¿Por qué? O la temperatura es muy baja o la temperatura es muy alta, pero cambia la estructura de la materia. ¿Desde qué punto de vista? Si la temperatura es muy alta, derrite. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de irle a echar un cuerpo a un volcán. Eso no tarda sino 2 segundos. Y el calor tan intenso desintegró las células y desapareció el cuerpo. Si estamos hablando entonces, por ejemplo, de... Desaparecen los huesos. Desaparecen los huesos porque los desintegra por completo. Si estamos entonces hablando de... un ejemplo... Profe, como si los cremaran. Como si los cremaran, sí. Eso es un ejemplo exacto. Se mete el cuerpo al horno crematorio y se pone una temperatura tan alta que el cuerpo se desintegra y termina saliendo en cenizas, como las cenizas del pollo. Así, su mamá echó a la pitadora y fue a hacer un sudado, por ejemplo, y le echó el pollito y resulta que lo dejó tanto tiempo en la pitadora que eso se quemó. Y al quemarse va empezando a desintegrar todo lo que se encuentra dentro. Cuando usted vaya a mirar, la pitadora está negra, tiene un hollín negro y es precisamente lo que Profe, estaba dentro. y se deshace como dicen por ahí unas mamás. Michael, ¿cómo? ¿Dice qué? Y se deshacen. Y se deshace, desapareció por completo. Pero la temperatura muy baja también lo hace, ella también cambia la estructura. Aunque algunos científicos han podido demostrar que el hecho de congelar las sustancias, no solamente vivas sino inertes, también pueden llegar a prolongar eso en el tiempo. Entonces se han encontrado, por ejemplo, mamuts, que son los elefantes peludos, bajo temperaturas bajo cero y están intactos, obviamente no vivos, pero sí el cuerpo está intacto. Y con eso se pueden hacer estudios científicos. Por esta razón, la temperatura cambia la estructura de la materia y lo puede hacer en los dos sentidos. O desde altas temperaturas o desde bajas temperaturas, pero siempre lo va a hacer. ¿Listo? Esto se puede dar desde 2 puntos de vista, desde la liberación de la energía o desde la liberación en forma de calor. Es decir, ¿cuándo se libera energía? Entonces, por ejemplo, lo que les hablaba de los átomos. Cuando 2 átomos se chocan, liberan energía y esa energía es aprovechada en diferentes situaciones. O cuando se libera en forma de calor y se prende, por ejemplo, un fósforo. Usted rastrilla el fósforo contra la caja y ahí hay 2 procesos. Uno es energía y 2 es calor. Energía, ¿por qué? Porque se prendió el fuego. Y calor, ¿por qué? Porque acérquele la mano a ver qué le pasa. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Sí, profe, estoy bien. Bueno, listo. Entonces sigamos. Vamos a trabajar entonces esos cambios también desde el punto de vista de la energía como tal, el cambio energético. Entonces tenemos que la energía es otro tipo de cambio. Cuando se electrocuta, por ejemplo, Profe, una se pregunta. electrocutó y se convirtió en cenizas. Puede llegar a pasar, aunque la energía, digamos que sí tiene unos campos un poquito menos amplios que el resto, no es tan agresiva como los demás. Cuando se da la energía como cambio de estructura, es cuando hay ya un campo magnético demasiado grande. Ya es mucho lo que se viene, como en un rayo. En un rayo es tanta la energía que se libera que un rayo Se vuelve flash. a nuestras células de una. ¿Listo? ¿Quién quería hablar? ¿Quién quería hablar? Yo, profe. Habla, mi amor. Profe, es que tengo una pregunta. Hay veces que la temperatura, o sea, digamos el calor a veces derrite las cosas, pero casi siempre, en vez de derretirlas, como que las hace duro, como que las pone duras. La solidifica. Entonces yo me pregunto, ¿qué estaría haciendo el calor? Lo que pasa es que el calor cambia la estructura. Vamos a imaginarnos, pon un ejemplo así rápido, algo que se solidifique. El hierro a veces se... Listo, El hierro lo voy. con el calor. Listo, hablemos del hierro.
El hierro a altas temperaturas se diluye, ¿cierto? Porque lo hemos visto por televisión. Si el hierro se encuentra con harto fuego, se diluyeron las partículas y los átomos quedaron por ahí volando, se convirtió en una sustancia líquida. Los átomos se separaron. Pero cuando ese hierro se enfría, lo que hacen los átomos es decir, venga, no me dejen solito, espérenme, unámonos entre todos, porque entre todos es más fácil vencer las adversidades. Entonces, ¿qué hacen los átomos? Dicen, venga, espéreme, y se unieron todos. Y al estar unidos todos, ya no es una sustancia líquida, sino que es una sustancia sólida, que era lo que les explicaba cuando veíamos los estados de la materia. En los líquidos los átomos están un poco más abiertos, más amplios. En cambio, en los sólidos los átomos están más pegaditos, están juntos. Pero con la temperatura esto no sucede siempre. En la temperatura hay cosas que derriten y hay otras cosas que solidifican. Hay cosas que las vuelven, como tú estás diciendo. En cambio, hay otras que las va derritiendo. Ya que la temperatura, cierren el micrófono, porfa. Por eso les decía que la temperatura puede ser positiva o puede ser negativa. Porque de hecho nosotros todo el tiempo estamos jugando con la temperatura. El simple hecho de que salga el sol, ya ahí estamos recibiendo unos rayos de luz y esos rayos de luz vienen calienticos. Eso es temperatura. Pero ¿qué sucede? Que si la nube tapa y no permite el paso del rayo de luz, pues está haciendo un frío terrible. La temperatura puede ser positiva o puede ser negativa. Puede causar que un líquido se vuelva sólido y se vuelva líquido. ¿Listo? Carlitos, tienes la manita arriba, cuéntame. Que no te vayas. Profe, ya hice la pregunta. Ok, y en el caso de Juan Esteban Ausicle, Profe, que si puede bajar un poquito la cámara. Eso le iba a decir, profe. Listo, ¿ahí? Sí, señora. En Sí, vértigo. señora. No, profe, era lo mismo que si podía bajar la cámara. Póngale cuidado. Diferencias entre cambios físicos y cambios químicos. El cambio físico es reversible. Yo me puedo devolver otra vez y hacer el proceso nuevamente. El cambio químico es irreversible. Después de que usted realice la acción, ya no se puede devolver. Ya es imposible que lo haga. Voy a poner un ejemplo. Usted puede unir agua y piedras y puede volver a separar el agua de las piedras. Eso es un cambio físico. En cambio, valga la redundancia, en el cambio químico es imposible. Combine usted, por ejemplo, deje derretir la panela dentro del agua. Intente después separar la panela del agua a ver si puede. Por más de que le ponga temperatura, por más de que haga los 50.000 procesos, por más de que usted... No, profe, no se puede. Si yo lo paso por un colador, de pronto, no, nada, tampoco funciona. Profe, es Si igual yo lo evaporo, es decir, si pongo los una tela debajo y espero que se evapore el agua, tampoco funciona. Quiero que tengan en cuenta eso. Físicos reversibles, puedo volverlo a hacer. Químico irreversible, ya después de que esté hecho, graves. ¿Quién hablaba por ahí? ¿Quién hablaba por ahí? ¿Nadie? Listo. Entonces, ustedes tienen un tallercito y es tomar apuntes de la clase, que vi a unos muy juiciosos tomando apuntes, otros que no hacen sino ver la cámara, a ver si de pronto de ahí va a salir el mago a copiarles a los cuadernos. Y el siguiente punto es escribir con sus palabras, no quiero que me investiguen, que me escriban con sus palabras, en un párrafo de 10 renglones, realmente no es mucho. ¿Qué me entendieron? O sea, el segundo punto. Sí, mi amor, el segundo punto. ¿Qué me entendieron de los cambios físicos y de los cambios químicos? Entonces, para ello, palabras fundamentales, físicos, reversibles. Profe, ¿puedes subir un poco la cámara para arriba, por favor? Claro que sí. ¿Ahí? Sí, señora, gracias. Ok, químicos, irreversibles. Profe, Señora o señor. 10 de cada uno o 10 entre los dos. Yo creo que 10 entre los dos está bien. Entonces, cambios químicos. ¿Cómo?
¿Ese taller lo vas a enviar hoy o mañana? Oiga, pero si ese ¿Profe? taller está puesto desde hace 1 hora y cuarto, ya va a cumplir las 2 horas en la plataforma. ¿Profe? Sí, profe, Bueno. yo ya lo hice. Sí, Ya lo recuerden he- que siempre yo les dejo el papel en su Profe, la regla con el papel es energía, ¿cierto? La regla con el papel es estática, sí, energía estática. Bueno, pónganle cuidado. Físicos reversibles. No cambia la materia. En cambio, químicos irreversibles cambia la estructura de la materia. Por ejemplo, un helado derretido. Vuelvo y lo meto a la nevera y no pasó nada. Derretido, sigue siendo helado. Se me descongeló el hielo. Vuelvo y lo meto a la nevera y sigue siendo agua, no cambia. En cambio, en los cambios irreversibles, la quema de una hoja de papel. Quemar papel. Después de que usted le prenda fuego al papel, no hay Quedan cenizas. se convirtió en cenizas y graves. Ahí no hay nada que hacerle. En el caso, por ejemplo, de estos, el color, el cambiarle el color a algo, el cambiarle la forma, el cambiarle el olor, el sabor, la textura. Usted puede coger una hoja de papel bien planita y la puede arrugar lo que más pueda, pero sigue siendo una hoja de papel. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí esta hojita y lo que yo voy a hacer es que la voy a arrugar. Sigue siendo papel, es un cambio físico. Si yo la rompo, voy a coger la misma hoja y la voy a romper en muchos pedazos, pero sigue siendo papel. ¿Listo? Papel. Es un cambio físico. Señora. Pero ¿qué sucede si yo le prendo fuego a la hoja? Por ejemplo, Tique, ¿qué le pasaría si yo le prendo fuego a la hoja? Cenizas. Cenizas. Se vuelve cenizas. Cenizas. Exacto. Profe, quedan 4 minutos. No la puede devolver. Todo se llama ticket. Silencio. Cállese usted. Cállese usted, pervertido. Por voluntad propia. Venga, cálleme. Ya, gracias. No más. Entonces, que sea la primera y la última vez que eso se presenta en mi clase, ¿listo? Por si no se han dado cuenta, yo aquí soy la profe y soy la única que tiene derecho a callar o no a los demás. Y ni así, ni de esa forma yo lo puedo hacer porque eso es una falta de respeto, ¿vale? Que sea la primera y la última vez. Entonces podemos hablar dentro de los físicos, el romper, el taladrar, arrugar, todo lo que ustedes quieran aquí que yo lo pueda devolver, arrugar, todo lo que quieran aquí que se pueda devolver. En cambio en los químicos no, quemar, comer, digestionar, aunque están, bueno, digestionar, digestión, fertilizar. Si hablamos de los fertilizantes, por ejemplo, es echarle algún tipo de sustancia a una planta y que en esa planta coja todos los nutrientes y se ponga más bonita. ¿Cómo usted después le quita los nutrientes a la planta? Graves, ya usted no se los puede volver a quitar. Entonces estamos hablando de eso. Estamos hablando de, pues de la radioactividad, que ya lo habíamos hablado, del calor, del generar calor o no, de todas aquellas opciones que hayan, siempre y cuando la estructura cambie, la estructura de la materia. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Quién tiene alguna duda? No, profe. No, profe. Uy, bueno, entonces vayan hablando en orden. Carlitos, habla. Profe, ¿no hay más aparte de esas? Digamos que no hay como más posibilidades, Carlitos, no hay como más formas. ¿No? Carol, Listo, profe, gracias. bueno, Carol, ¿No me puede correr un poquito la cámara para su Sharon, derecha? saque su rata. listo. Dale. Charon, ya aprovecho, Charon, hágame el favor y me envía los trabajos porque, mejor dicho, ustedes están la inmunda conmigo. Profe, por favor. ¿Qué pasa la pólvora? ¿Cómo? La pólvora. ¿La pólvora es química o es física?
Química. Exacto, se está quemando la pólvora. Porque explota y ya uno no la puede coger. Ajá, pólvora. También un tótem. De ahí. La pólvora Profe, se ¿eso no quema. se puede rehacer? Es combustión. ¿Cómo? ¿La pólvora no se puede rehacer después de explotar? No, después de No, porque se queda en el aire. Sí, de pronto la pólvora se daña, se pasa. Profe, se puede, Y esa de pronto la puedan volver a reutilizar. Pero es muy difícil. profe, solo queda medio bueno el palito donde sale la pólvora. Profe, queda un minuto. ¿De qué estás hablando? ¿De un cohete? Menos un minuto, más bien. ¿Ausi, ¿de qué estás hablando? ¿De un cohete? Sí, lo que le ponen a la pólvora ahí abajito para uno sostenerla. Yo Pero sí estas son dos cosas. Uno es el palo donde uno lo tiene para que él se vaya, para no quemar. Y lo otro es el pabilo, que es la mecha. Y la mecha es como un cordón que trae pólvora y lo que hace es que se prende, llega y prende. Rocha, apague el audio. Es lo que hace que se eleve. Mariana, Deje callar a todos, Ari. Escribiendo por el chat. no, pero háblenme, porque así es como berraco. O les pongo cuidado al chat o le pongo cuidado a lo que me están diciendo. Háblenme, señores.